a ver. Estoy en Vamos. comunicación con el diputado Óscar Valderas, diputado de Comunidad Ciudadana por el departamento del Beni. Muchísimas gracias por concederme esta primera entrevista, que esperemos que no sea la última. Estimado Juan, muy buenas noches. Un verdadero privilegio estar en este importante espacio y, por supuesto, por el intermedio tuyo, saludar a todos tus seguidores. En Bolivia existen tres bancadas parlamentarias, que son las tres bancadas donde ingresaron los legisladores: el Movimiento del Socialismo, Comunidad Ciudadana y Creemos. En las tres bancadas hay disidencias, hay diferentes grupos que no reconocen determinados liderazgos. Y hace poco salió una nota que algunos diputados, entre ellos tu persona, estarían en desacuerdo con algunas actitudes del presidente Carlos Mesa. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cómo es la situación del partido? Bueno, primero lamentar que la oposición esté en estos momentos unificada en torno a amigos, a una fraternidad que se asemeja más a lo que está pasando en Comunidad Ciudadana que realmente una alianza política. Yo en su momento había denunciado, por ejemplo, que para este proceso eleccionario en la Cámara de Diputados no había existido el procedimiento participativo de elecciones. A muchos ni siquiera se nos convocó, entonces los cargos que son administrativos, que no les importan mucho a los ciudadanos, han sido nuevamente repetidos y han sido entregados, delegados a los amigos de mesa, a ese círculo pequeño, cada vez más pequeño que tiene, ¿no? Entonces nosotros creemos que este es un error y que por supuesto desgasta a la oposición. Ha habido un suceso, un encontronazo, por así decirlo, que yo he tenido ya hace básicamente 3 años, cuando yo había presentado un proyecto de ley para eliminar la renta vitalicia de los expresidentes de Bolivia, que hoy reciben cada mes sin hacer nada 24.000 bolivianos aproximadamente de manera mensual. Y Disculpa, este esto lo fue, afectaría, entre otros, al expresidente Carlos Mesa. claro, absolutamente. Yo presenté ese proyecto de ley hace aproximadamente 2 años, 2 o 3 años, no recuerdo, pero me parecía una medida absolutamente importante para reducir el gasto corriente, el gasto que hoy es necesario invertirlo en otras áreas. Son 24.000 bolivianos por presidente que se paga, pero este proyecto, esta ley que tenemos hoy vigente en Bolivia incluye también a vicepresidentes, es decir, tenemos 500.000 bolivianos, casi medio millón de bolivianos que se van a pagar a no más de una decena y poco más de personas que han sido funcionarios públicos ocupando la presidencia y la vicepresidencia en su momento. Esto nos parece un absoluto despropósito. Entonces yo había presentado un proyecto de ley para eliminar esa renta y fue Disculpa, la ¿también se primera le paga a fisura. la viuda de los presidentes o vice? Porque en Argentina Milei también estaba debatiendo esto. Hay muchos presidentes que fallecieron incluso hace décadas, pero las viudas siguen cobrando. No, en Bolivia tiene un alcance simplemente a la persona, ¿no? A la persona que ha ejercido el cargo. Pero más allá de todo, nos parece un absoluto despropósito. Es inadmisible que hoy en este contexto, no solo boliviano que estamos viviendo, sino mundial, alguien reciba más de $3.000, en el caso boliviano, que es un sueldazo, y lo haga sin trabajar, ¿no? Entonces yo creo que es necesario hacer esos reajustes económicos que son estructurales para nosotros, pero descaradamente se nos dijo que retiremos el proceso, que no hablemos de ello, que no podemos afectar al dueño de la alianza. Y esto fue una primer fisura que tuvimos y por supuesto sucesivamente se han ido dando otras más que las vamos a dar a conocer oportunamente. ¿Le parece correcto que un diputado que entre por una alianza política no pueda hacer un bloque independiente o crear nuevos, como ocurre en Argentina, en Perú? Bueno, a mí me parece importante hoy que no estemos nosotros debatiendo temas importantes de la agenda nacional. Hay una agenda nacional pendiente que está vinculada con lo socioeconómico, que está vinculada con los recursos naturales, con los hidrocarburos, con las alianzas internacionales, que hoy prácticamente no se debaten y eso es por la comodidad que tiene no solo el movimiento al socialismo, sino por una oposición que es mediocre y no puede proponerle al país alternativas. En ese sentido, yo creo que es importante que nosotros realmente podamos esbozar otras alternativas para ejercer los derechos políticos. Nosotros, tal cual lo dice el reglamento, hemos actuado como oposición, nosotros no hemos cometido, al menos yo no he ido en contra de ninguna votación de la línea, es decir, yo no soy, yo soy el diputado de repente
que no tiene ninguna denuncia, como tienen algunos otros colegas, porque no ha habido ningún motivo. Soy opositor, me debo a comunidad ciudadana, pero también es necesario repensar y reflexionar sobre el rol que tienen las dirigencias, las altas esferas políticas, en este caso de la oposición, ¿no? Entonces, lo que debería tomarse en cuenta, yo reitero, es que podamos romper ese pragmatismo y podamos principalmente darle solución al país en estos ámbitos que acabo de mencionar y salidas que son oportunas e importantes, pero que a veces se pierden en otros debates, ¿no? Dijo la palabra clave, buscar soluciones. Hoy en día en el Parlamento, cuando la palabra técnica es parlamentar, hablar, debatir, se ve imágenes de riñas, de pelea, mujeres con mujeres, mujeres con hombres. O sea, realmente la imagen internacional que está dando, sobre todo la Cámara de Diputados, es desastrosa. En la Cámara de Senadores existe determinada armonía, pero ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué estas peleas prácticamente que se repiten todos los meses, independientemente quién las empiece? Porque si alguien la empieza, también hay otros que continúan, pero la imagen del país cada vez está peor y sobre todo la imagen de una institución tan importante como la Cámara de Diputados. Absolutamente correcto. Usted ha definido en palabras precisas. Lamentablemente, hoy el órgano legislativo, principalmente la Cámara de Diputados, se ha vuelto un escenario de riñas y peleas, pero no de consensos, que debería ser más bien el punto de partida para que nosotros podamos equilibrar y encontrar criterios en función al interés nacional. Pero realmente la vergüenza ajena que nosotros sentimos hoy está trasladándose, reitero, a esta situación que pasa a la Cámara de Diputados principalmente, pero sobre lo que debería ser, sobre deliberar, legislar, no hay nada. Nosotros creemos que también el rol parlamentario que tienen muchos colegas es absolutamente débil. Tenemos algunos jefes de comisión, presidentes de comisiones y demás, que ni siquiera han presentado un proyecto de ley en estos 4 años. Entonces, ¿cómo podemos permitirnos este lujo de que los asambleístas no deliberen, no legislen, ¿no? Entonces, ¿qué puede esperar el ciudadano si no pasa aquello, ¿no? Entonces, justamente es el desgaste que hoy tiene el rol político. Todos odian a los políticos porque los políticos hacen todo menos cumplir con sus funciones parlamentarias. Ojalá exista una conciencia. Nos quejamos de que simplemente el Ejecutivo a veces toma malas decisiones, pero no existen políticas públicas, es decir, leyes y otras normativas que deberían emerger de la Asamblea Legislativa, porque hoy está atrincherada en otra agenda, o no hay agenda, mejor dicho, no legisla, no hay convocatorias. Entonces, realmente, este es un cúmulo de factores que hoy nos están debilitando institucionalmente, pero también mucho tienen que ver, no solo el movimiento al socialismo, porque todos sabemos el rol que tiene el MAS, sea arcista o evista, pero también la oposición que, más allá de su funcionalidad, a veces hace permisible que sucedan estas cosas, de no hacer ajustes estructurales a las situaciones críticas que tiene el Estado. Si bien la Cámara de Representantes, la Cámara Baja o la Cámara de Diputados en todos los países es proporcional por el número de población, de habitantes, ¿cómo se puede hacer para legislar a favor del departamento del Beni cuando ustedes son una minoría numérica comparado con La Paz, Santa Cruz, Cochabamba? ¿Cómo se puede legislar a favor del departamento estando en inferioridad de condiciones a nivel numérico? Por eso, Juan, lo importante sería hacer una agenda legislativa. Hubiera sido importante que podamos construir, digamos, los alcances del trabajo legislativo de estos 5 años, ¿no? Hubiera sido importante que más allá de las diferencias que existen entre los bloques políticos que conforman el actual órgano legislativo, se hayan podido analizar cuáles son el paquete normativo más importante que tiene hoy que tratarse, ¿no? Vemos que estábamos contando hoy en este momento con, por ejemplo, leyes vinculadas a los recursos naturales, al medio ambiente, que datan de los años 90, que son absolutamente inconstitucionales, están desfasados con el contexto no solo mundial, sino también nacional. Y por supuesto, las instituciones son débiles porque no se adecuan a la realidad que hoy estamos viviendo. Disculpa, la Entonces, aprobación de los créditos, como dice el gobierno, ¿es prioridad? ¿Se deben aprobar? yo creo que hay que hacer la valoración de que los créditos no tienen que ir a sostener instituciones deficitarias, no tienen que ir
a generar más pega, más burocracia, sino deberían realmente ser proyectos que vayan a inyectar movimiento económico principalmente, ¿no? Que apoyen al emprendimiento, a los sectores empresariales, al agro en el campo. O sea, Es decir, fiscalizar estos necesitamos, recursos. bueno, hoy vemos muy limitado el rol de la fiscalización que tiene cada diputado, los mecanismos que existen, los instrumentos legislativos de fiscalización, como las peticiones de informe escrito, son un saludo a la bandera. Deberían tratar de responder, mejor dicho, de acuerdo al reglamento, 10 días debería ser el plazo que tiene la instancia para responder, la instancia correspondiente, pero vemos que están tardando 6, 7, 8 meses. Entonces, esto es Incluso no inadmisible. se respetan las interpelaciones, la No, censura. Ustedes las, censuraron a un ministro y luego fue ratificado por Arce. No, bueno, justamente por los autoprorrogados, hoy esas interpelaciones han sido anuladas, ¿no? Entonces, realmente vemos que hay una intencionalidad, una concreción de anular al órgano legislativo en ese su rol fiscalizador. Pero yo creo que justamente necesitamos hacer una reingeniería institucional de lo que es la Cámara Alta y la Cámara Baja, por supuesto, y dotarle de seriedad, de responsabilidad y cumplimiento de sus obligaciones para que la próxima gestión realmente esté acorde a lo que requiere el interés nacional. No podemos permitirnos que los funcionarios públicos no cumplan con su trabajo. Tenemos, reitero, cuadros muy importantes, pero también tenemos otros cuadros que dejan mucho que desear y que realmente están levantando la mano y calentando el asiento nada más. No solo en esta gestión, sino desde pasadas gestiones, y por eso justamente el rol parlamentario cada vez está menos calificado y es más resistido por la ciudadanía. Hace muy poco tiempo estuve en Runenavaque, que es límite con San Buenaventura, en el norte amazónico de La Paz, y vi que hay una disputa territorial por una isla. ¿Cuál es la posición del Beni? ¿Qué van a hacer al respecto? Porque es una pena que dos municipios vecinos, dos departamentos bolivianos estén en esta disputa. Bueno, lamentablemente esta realidad no es ajena a los otros departamentos y a los otros municipios que existen en el país. No tenemos una cartografía nacional que esté actualizada. La ley de municipalidades en su momento ha generado esos conflictos porque no se habían establecido los límites correctamente. Pero también aquí hay que establecer que en el marco competencial, la gobernación, la máxima autoridad ejecutiva, el gobernador, tiene mucho que hacer en este sentido. Pero vemos que hay mucha demagogia, poco cumplimiento de sus funciones y atribuciones, pero en ese marco yo creo que habría que recurrir a instancias militares como el Instituto Geográfico Militar, que tienen una base importante de datos y por supuesto otras representaciones del órgano ejecutivo como el Viceministerio de Autonomías que tienen absolutamente tuición en este tema, pero también debería convocarse inmediatamente, reitero, a las autoridades del nivel subnacional, a los gobernadores, y que en ese marco se respeten principalmente a los intereses y a los datos, al contexto histórico que tiene el departamento del Beni. Lamentablemente el Beni está todavía con ese abandono histórico, podríamos decir, del país. Es el segundo departamento más grande en extensión superficial después de Santa Cruz, pero lamentablemente no todavía es visto desde el órgano ejecutivo, desde el gobierno nacional, como un departamento que tiene mucho por ofrecerle, tiene mucho potencial, no solo en recursos naturales, sino también en turismo y otros aspectos, para realmente contribuir a estas necesidades que hoy estamos pasando. El Beni sigue siendo planteado como un escenario futuro, pero no como un escenario presente que pueda darle mucho al país. Ojalá se dé una vuelta de 180 grados en el quehacer del gobierno nacional y podamos hablar en este caso de una situación distinta que pueda tener el departamento del Beni en los próximos años, ¿no? Sí, quiero aclarar, el Beni es un departamento estratégico, no es un departamento alejado, sino la entrada de Brasil a Bolivia y aparte cuenta con tres aeropuertos. Esto es muy poco departamento. De cualquier país tienen tres aeropuertos, Trinidad, Runelavaque, Ribera Alta, o sea, es un lugar muy estratégico, tiene una belleza natural muy importante, los ríos Beni, el río Mamoré, así que es importante trabajar y difundir al Beni. Siempre se habla del eje troncal, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, que es muy importante para Bolivia, pero
ustedes también son bolivianos. No son bolivianos de segunda, son bolivianos como los de los 8 departamentos restantes. La última pregunta, ¿qué es lo que va a ocurrir con las elecciones judiciales? Recordemos que hay 4 categorías y en el Beni no se eligen todas. Sí, lamentablemente hoy la situación del sistema judicial boliviano que estamos pasando es absolutamente crítica. Seguimos en caída libre y precisamente ese abandono estatal al que yo hacía referencia ha hecho que la justicia tenga pues un sistema propio, por supuesto, paralelo a lo legal, a lo normativo y hoy hace que tengamos una de las justicias menos transparentes y por supuesto más corruptas y sometidas por supuesto al poder político. Este escenario complica porque al ser el departamento del Beni uno de los más extensos geográficamente, no tiene presencia, por ejemplo, en todos los municipios, ¿no? Esto hace que se resuelvan en muchos casos todavía al calor de las balas, pero por otro lado tienen relaciones clientelares con quien pone más plata. Lamentablemente, por otro lado, las elecciones judiciales no van a resolver todos esos problemas que tiene el órgano judicial institucionalmente, ¿no? Yo creo que hay que más allá de las elecciones judiciales, pensar en cómo nosotros hacemos una reforma estructural de lo que significa hoy la justicia y podamos realmente hacer que se cumpla todo lo que constitucionalmente se establece hacia el órgano judicial. La Asamblea Legislativa ha elegido ya 3 veces a sus postulantes, pero hemos visto que ha sido de mal en peor la situación que hemos tenido. No se ha cumplido no ha tenido los resultados esperados esta elección que supuestamente era algo novel, algo novedoso en Latinoamérica. Hay que tomar los ejemplos, por ejemplo, de Uruguay, de Costa Rica, a nivel latinoamericano, que tiene una justicia muy avanzada y que es prácticamente poco permeable, podríamos decir, entre comillas, al factor político. Nosotros habíamos planteado, aprovecho Juan, hace años atrás, planteamos un proyecto de ley para eliminar el Ministerio de Justicia. No, es decir, si hay un órgano judicial, ¿cuál es el rol que tiene el Ministerio de Justicia en este momento? En Bolivia sabemos que un exministro era el que dominaba todo, el que imponía nombres, el que definía todo lo que significa el quehacer del órgano judicial, ¿no? Usted sabe de quién estoy hablando, de qué ministro, y antes pasaba lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que un mal que hay que erradicar necesariamente es el quitarle el control al órgano ejecutivo del Ministerio de Justicia, ¿no? Porque es un órgano, podríamos decir, que controla al órgano judicial en este caso. Sería importante que las elecciones judiciales, además, ya no pasen por el filtro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, sino tengan una propia dinámica, una propia organización, un propio mecanismo definido internamente y que el filtro político, que siempre va a estar como un buitre, como un ave carroñera, tenga pues límites más impuestos y más duros para que no existan estos filtros políticos ni candidatos sumisos y que tengan que cumplir supuestamente o más bien favores políticos, ¿no? Entonces yo creo que hay que avisorar aquello, hay que plantearnos que ojalá esta sea la última elección bajo ese contexto. Obviamente habrá que también analizar y reflexionar sobre algunos cambios y ajustes que hay que hacer a la constitución política del Estado, pero creo que más temprano que nunca hay que abordar este tema por el bien de la sociedad y por supuesto por garantizar de alguna forma, de mayor y de mejor forma, la independencia judicial. Muchas gracias. Quiero terminar con una reflexión ahora que estoy viviendo aquí en Bolivia. Me llama la atención las elecciones judiciales porque hay 4 categorías y no hay propuestas, no hay debates porque no se puede entrevistar a los candidatos. La verdad no sé el boliviano qué criterio va a tener a la hora de votar, por un nombre, por una cara que le parezca simpática. Realmente habría que mejorar algunas cosas por el bien de Bolivia. Muchísimas gracias, muy amable. No, Juan, muchísimas gracias, un gusto. Esperamos tenerte pronto por Riberalta para que conozcas una maravilla boliviana que hoy tiene mucho que ofrecerle turísticamente también al país y al mundo. Un saludo, buenas noches.